mis buenos días. El día de hoy estamos a 16, hoy es 16 de julio. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama La importancia. Aquí no se le puede poner, ¿verdad? No se le puede poner el título o algo así. Pues bueno, la clase de hoy se llama La importancia de los pensamientos. Y esto es, desde los tiempos antiguos, nuestro Señor Jesucristo nos hizo ver, cuando Él vino a esta tierra, nos hizo ver que no solamente nuestros hechos, sino también nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón son importantes. Y ahorita vamos a ver, vamos a empezar con Mateo 5, 21. ¿Qué tan importante es? Fíjate, dice Mateo 5, 21, dice, oíste. Para los que es la primera vez que están aquí con nosotros, esta es Palabra de Vida, es un lugar donde estudiamos a profundidad la Palabra de Dios, donde conocemos a nuestro Dios desde la base de las Escrituras. Y hoy vamos a ver, mi nombre es Iris Medina, y hoy vamos a ver Mateo 5, vamos a iniciar aquí, Mateo 5, 21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto es un hecho, ¿no? Esto es un acto, matar es un acto. Y dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22, es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, fíjate aquí está la importancia. Si tú tienes, quiero buscar otra versión. Porque no utilizamos todos los días la palabra fatuo. Entonces vamos a buscar una. Sí. Una palabra de Dios para todos que es bastante entendible. ¿Dónde me quedé? Acá. Ya está. Entonces vamos a leer palabra de Dios para todos. Es otra de las traducciones de la Biblia. Tú tienes otra, ¿verdad? ¿Sí? Nueva traducción viviente, ok. Entonces vamos al 5:21. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora, dice, yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. ¿Qué tan importante es? Primero tenemos que entender que los hechos empiezan con un pensamiento, con algo interno. No hacemos algo si no lo pensamos antes. Y entonces, aquí por ejemplo, él está poniendo el ejemplo del no matarás. Dice, ustedes han oído que no maten, y el que el que lo lleve a cabo va a tener que responder. Pero Jesús dice, pero el que se enoje, porque finalmente si alguien mata a alguien empieza con la ira, empieza con el enojo, empieza con el me voy a cobrar algo, ¿no? O sea, me debes algo y me voy a cobrar algo. Entonces, él está diciendo que desde el momento en que ese hecho o ese acto se empieza a gestar en nuestros pensamientos, desde ese momento es importante, porque para nuestro Señor Jesucristo, ahí ya cuenta. Entonces luego dice, fíjate que dice, si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y veas las paces con esa persona. Después regresa y da tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto, dice el 25, Mateo 5, 25. Reconcíliate pronto con tu adversario, llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, pues el que tenga razón te va a entregar, ¿no? Dice él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te metan en la cárcel.
te digo la verdad, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, antes del tiempo de llegar ahí, es como, tienes un tiempo para poder reconciliarte, antes de que seas juzgado, o antes de que tengas una consecuencia de lo que pensaste siquiera, ¿no? Entonces hoy justamente de eso vamos a hablar, acerca de los pensamientos y la importancia de los pensamientos, porque eso fue una de las enseñanzas que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice en el 27, vamos a leer el 27 porque es afianzar un poco más esta parte. Dice, ustedes han escuchado que se dijo, no cometas adulterio, es decir, no estés con otra persona que está ocupada. Pero ahora yo te digo que si alguno mira, o sea, si quiera mirar con deseo de tener, estamos en un horario matutino, ¿verdad? Pero con deseo de estar con ella íntimamente, en su mente ya ha cometido pecado contra ella. Y entonces es donde dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tan importante es? Es tan importante tu pensamiento y la intención de tu corazón, que dice que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Está hablando de partes, porque en realidad nuestra alma es algo que está en todo nuestro ser. En un dedo está el alma, en la mente está el alma, en el corazón está el alma, en la piel está una parte de nuestra alma, que es lo que hace que vivamos. Entonces, en el alma es donde están y donde se gestan todos estos pensamientos, sentimientos y emociones. No podemos decir, quítate el alma. Entonces él lo está ejemplificando de esta manera. Si es tu ojo el que te hace pecar, sácalo y tíralo. Porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo sea echado. Con esto, a donde va nuestro Señor Jesucristo es justamente eso. Es a que la intención y el pensamiento son importantes. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los pensamientos. Los pensamientos, bueno, recordamos que somos seres que somos tripartitos, o sea, tenemos tres partes. Un espíritu que es el perfecto, cuando ya nos unimos a nuestro Señor, dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces en el espíritu está nuestra perfección. En el espíritu todo es lo nuevo. En la mente, ahí es donde está la voluntad, los pensamientos, los sentimientos, todo aquello que nos mueve, porque estamos acostumbrados a que nos muevan esas cosas. Estamos acostumbrados a que vamos en el tráfico y con el calor y el que se atravesó y ya le gritamos. Pero para cuando ya gritamos, esa es una reacción del alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, renovar esa alma, renovar esa mente, renovar esa forma de contestar. Es una forma aprendida. Si nosotros no vemos un bebé, por ejemplo, alguien decía, un bebé no sabe criticar, un bebé no sabe ser racista con otro. Un bebé ve a un niño, por ejemplo, de otro color y no lo hace a un lado, es un niño, para él es un niño, hasta que alguien le enseña. Y entonces llegamos aquí a nuestra edad que tenemos, ya aprendidos a que cuando alguien se atraviesa, en algún momento vimos a alguien gritar, y por eso lo hicimos. Ya sea en nuestra casa, ya sea en la televisión, ya sea donde sea, pero lo hemos visto. Y entonces dijimos, en algún momento pensamos, así se debe reaccionar. Y lo hicimos nuestro. Y entonces, la siguiente vez, hacemos esto. Es importante porque empieza en un pensamiento, pero continúa con palabras y con acciones. El pensamiento es como el granito que va a germinar. Las palabras es que empieza a germinar y las acciones es ya el fruto que da ese pensamiento. Entonces, a veces, por ejemplo, las personas que consumen alcohol están empeñadas en decir, no voy a tomar hoy, pero no ven todo lo demás. Entonces se va haciendo un cúmulo y un cúmulo y un cúmulo hasta que vuelven a recaer. Ellos le llaman recaída, porque en realidad no resolvieron la parte que los hace llegar ahí. Es como quitar el mango del árbol de mangos, eventualmente va a volver a dar mangos porque el árbol está ahí. Entonces, ¿hasta dónde nos tenemos que ir? Hasta la raíz. ¿Cuál es la raíz? Los pensamientos. Porque donde empieza todo esto es en los pensamientos.
¿Y cómo sabemos que empieza todo en los pensamientos? Dice la palabra que en Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? En este momento, la Biblia, recordemos que la palabra corazón a veces nos habla para el espíritu y a veces nos habla para la mente. Y en este caso está hablando acerca de la mente. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, lo que tú pienses acerca de ti mismo, así será. Te lo traduzco. Las cosas que son inician en el pensamiento. Así como es el pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, así es entonces lo que estamos viviendo, la realidad que se crea. Y eso obviamente nos recuerda que somos seres creadores, que estamos creando en todo momento. Y entonces, para poder crear lo correcto, debemos llevar ese pensamiento a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues obviamente en este caso estamos hablando de la palabra de Dios. Y eso es lo que debiéramos hacer. Porque le decíamos la vez pasada, nuestro Dios nos pone las reglas del juego, pero sí nos dice, sí nos sugiere por dónde irnos. No nos dice, tienen que hacer esto. Bueno, muchas veces sí, pero ya cuando hay cierto compromiso con nuestro Dios. Pero sí nos dice, delante de ti está el bien y el mal, escoge el bien para que te vaya bien. O sea, sí nos da pautas y sugerencias. Oye, si escoges esto te va a ir bien, si escoges aquello te va a ir mal. Y siempre con esa, ¿cuál es la palabra? Respetando la decisión que tomes. Porque para nuestro Dios lo mejor es que todos viviéramos. Pero no nos dices que todos van a vivir. O sea, si tú me recibes ya, así tiene que ser. Porque entonces todos seríamos perfectos. Todos los que recibiéramos a Jesucristo tendríamos todo económicamente, todo lo que necesitamos, todas las bendiciones espirituales, dice, ya nos han sido dadas a través de Cristo Jesús. Las manifestaríamos todos. En cambio, nuestro Señor nos dice, delante de ti está la vida y la muerte, tú la escoges. Entonces, con cada decisión que vamos tomando, vamos escogiendo. ¿Cómo tomamos esas decisiones? De acuerdo a lo que pensamos. Yo pensé esto. Y muchas veces tomamos decisiones con pensamientos incorrectos. Esa es la parte que Dios nos dice, renueven ese pensamiento, renueven esa mente, para que los pensamientos nos lleven a la verdad, para que los pensamientos nos lleven a lo que Cristo tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo es que se renueva la mente? ¿Cómo es que los pensamientos los llevamos a la obediencia de Cristo? Dice Josué 1, 7 a 9. Solamente dice, nada más, casi nada. Esfuérzate, Josué 1, 7 a 9. Esa es la fórmula para renovar nuestra mente. Es una de las maneras que Dios nos dice en Josué, cómo renovar la mente. Dice, esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué significa esforzarnos? Esforzarnos significa poner la voluntad ahí. A veces, muchas de las veces, estamos aquí en Cristo y vamos caminando y el día a día nos hace ocuparnos en otras cosas. Y entonces a veces dejamos de esforzarnos y nos sale lo automático. ¿Cuál es lo automático? Lo que aprendemos de siempre. ¿Qué aprendimos de siempre? Que si se me atraviesa un carro le voy a pitar y le voy a gritar. Porque ese es el automático que va. Vamos en automático. Entonces nuestro Dios nos dice, esfuérzate. ¿En qué? En esas cosas que no son lo correcto o que no son lo que Él quiere para nosotros. Y sé muy valiente, dice. Gracias. Acá estamos arriba.
Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, para poder intentar hacer esto, es necesario el esfuerzo, es necesario poner nuestra voluntad ahí. Y la valentía significa, el ser valiente significa estar del otro lado del temor. El temor es falta de fe. Entonces, tenemos a la fe de este lado, el creer de este lado y el temor de este lado. Entonces, para ser valiente es y empieza a creer. Otra forma de decirse valiente es empieza a creer. Es decir, pon tu voluntad en lo que es mi palabra y cree en lo que es mi palabra. ¿Para qué? Precisamente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es la ley que está escrita. Que, dicho sea de paso, ahora con nuestro Señor Jesucristo, en la era de nuestro Señor Jesucristo, la ley ha sido subida de estándar. Nos subió nuestro Señor Jesucristo el estándar. Precisamente por lo que leíamos al principio, porque en Moisés se dijo que no íbamos a matar y que íbamos a ser juzgados si matábamos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice, con el hecho de que te enojes con tu hermano, con eso ya vas a ser juzgado. Y entonces decimos, híjole, pues entonces no me debo de enojar. Y hay otra palabra, hay otra parte de la palabra donde dice, te puedes enojar, pero no peques. ¿Dónde no pecamos? Donde agredimos al otro. Y casi siempre nos enojamos y queremos que el otro también sienta, que el otro también pague, que el otro también, o sea, es que me estás agrediendo, entonces yo también te agredo. Y él es claro en que nos airemos, nos podemos airar, nos podemos molestar, pero sin pecar. Y luego dice, bueno, ok, esfuérzate y sé valiente para poder estar en todo lo que dice la ley. Y no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, dice, para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre, en toda la palabra, nuestro Dios nos dice, cuando tú haces esto, pasa esto. Cuando tú haces esto, pasa esto. Nos dicen casi siempre de las dos formas. Hola, mi amor. Nos dicen las dos cosas. Si haces lo bueno, te va a pasar esto. Si haces lo malo, te va a pasar esto. Entonces aquí sí nos está diciendo cómo es que podemos ser prosperados en todas las cosas que emprendemos. Una de esas formas es esforzarnos y ser valientes. Después dice, nunca se apartará, el 8, pues estamos en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y volvemos a una clase anterior donde vemos las afirmaciones que a veces se dan. Recuerdo las afirmaciones que dice Jennifer López, que habla acerca de ella, de todo lo positivo que ella desea para ese día y que lo hace con sus hijos. Y dice, eso es lo mismo que está diciendo nuestro Dios. Dice, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vamos a meditar en él, a estar pensando en lo que Dios dice para nosotros o lo que Dios dice que es lo mejor para nosotros. Y dice, para que entonces guardes, volvemos al pensamiento, porque es importante, porque cuando meditamos y pensamos mucho en algo, va a llegar el momento en que hagamos ese algo. Va a llegar el momento en que hablemos ese algo y hagamos ese algo. Y dice, para que guarde, cuando hemos meditado y no apartamos de la boca, es decir, que hablamos también acerca de esta ley, entonces dice, vas a poder guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito ahí. Y entonces podrás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces viene el 9, de nuevo. Mira que te mando, ahora sí. ¿Por qué? Mira que te mando que te esfuerces. Decía yo hace rato, nuestro Dios siempre respeta nuestras decisiones. Pero para su corazón, lo mejor es que a nosotros nos vaya bien. Nuestro Dios quiere que prosperemos en todos nuestros caminos, que todo nos salga bien. Estamos diseñados para eso. Y Él nos dice,
ahora sí, mira que te mando que te esfuerces. Otra vez, pon tu voluntad ahí en mi palabra y sé valiente, deja de tener temor, deja de tener dudas acerca de mi palabra. Ten fe, ser valiente es lo mismo a tener fe. Y dice, y no temas ni desmayes. Otra vez, no temas, ten fe, no desmayes, no te canses. No te canses, sigue, sigue. ¿Por qué dice Dios no te canses? Porque a lo mejor ya duramos una semana sin tocarle el claxon al tráfico. Pero de nuevo, cuando bajamos ese esfuerzo, que decimos, estoy ocupada en otra cosa, y entonces ya en ese momento no me estoy esforzando, y llega el siguiente martes, por ejemplo, ya después de una semana de estar a dieta, de no estar tocando claxon, y llega el siguiente martes y de repente se atraviesa alguien, está haciendo calor o está lloviendo y está el tráfico horrible, y entonces volvemos a tocar. Por eso es que Dios dice, no desmayes, es decir, no te canses de esforzarte, ¿no? Y luego dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es lo mismo, el tocar el claxon es exactamente lo mismo que para el alcohólico tomarse una cerveza, por ejemplo. Son cosas que están muy internas en ellos. Entonces lo que Dios dice es que estemos meditando de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, y que nos esforcemos y seamos valientes para guardar todo lo que Él nos ha dicho que guardemos. Y de esa forma es la mejor forma de que ahora sí las cosas sean en automático, pero las cosas positivas. Pero nos va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo les decía la vez pasada, es un decir, porque no podemos contar el tiempo que hemos escuchado lo incorrecto. Entonces, si alguien pudiera decir, es que yo he escuchado 100 veces que si te estacionas de aquel lado te roban el carro. Entonces, se tiene que escuchar 100 veces uno, pero no sabemos cuántas veces las hemos escuchado. No sabemos hasta dónde implica lo que ya creemos, hasta dónde implica lo que ya hacemos de manera natural. Entonces, aquí es donde es de día y de noche, de día y de noche, y de día y de noche empezar a meditar en la palabra de Dios. Entonces, en algún momento, como es como cuando aprendemos a manejar, al principio le meto el clutch y le meto primera, y tengo que hacerle despacito. Pero llega un momento en que lo hacemos tanto que ya es en automático. O sea, ya ni siquiera pensamos. Esa es la parte que Dios nos dice, tienes que esforzarte primero, y una vez que ya esté en automático, va a salir. Esa es la parte que se va a manifestar y va a salir. Porque ya no vas a tener que necesitar este esfuerzo. Pero hay que ejercitarlo. Y entonces, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y habla del cuerpo porque habla del cuerpo y el alma. Presenta todo eso que haces y piensas, ahora sí, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esta es nuestra adoración a nuestro Dios. Y luego dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, ahora sí, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué nos sirve eso? Si yo renuevo mi entendimiento, voy a poder comprobar, dice Romanos 12:2, cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Si yo transformo mi mente, voy a poder hablar. Si yo hago mi mente de acuerdo a la palabra, voy a poder hablar la palabra, voy a poder actuar la palabra, y entonces compruebo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque también viene acá, en el que ya leímos en Josué 1:8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
no algunas cosas, no solamente en el trabajo te va a ir bien, o no solamente en la escuela te va a ir bien, o no solamente en tu casa te va a ir bien, o no solamente con lo que te guste te va a ir bien, en todo te va a ir bien. Pero para eso es importante meditar de día y de noche, hablar acerca de la palabra y ya con eso se va a hacer lo otro. Cuando nosotros hacemos eso, automáticamente, llega un proceso y va a llegar un momento en que sí sale de forma automática el hacer la palabra de Dios. Por eso es importante desde allá. Hay otra cosa que debemos saber. Es importante saber que nosotros controlamos al pensamiento. Estamos acostumbrados a reaccionar, porque así nos enseñaron. Estamos acostumbrados a que si alguien nos voltea la cara nos tenemos que sentir mal, porque eso vimos de niños, eso vimos en los grandes y así tengo que ser. Pero si a alguien le enseña desde pequeñitos, que por eso es la importancia, oye, bendice a los que te maldicen. Si alguien le voltea la cara a un niño que está siendo educado o criado de esa manera, esa persona en lugar de sentirse mal va a bendecir. Y va a ser un niño que va a crecer con esa idea y va a crecer haciendo eso, porque eso entró a su pensamiento y eso hizo. Claro, tiene que ser enseñado con el ejemplo, ¿verdad? Si alguien le dice, oye, tienes que bendecir, pero la mamá maldice, pues entonces no es coherente. Pero lo ideal sería eso. Y a veces decimos, hay lugares recónditos de la tierra donde la palabra de Dios es aceptada así tal cual llega, porque no tienen otras cosas, no tienen otros distractores, no tienen lo que aquí tenemos muchas cosas mal aprendidas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con todos esos pensamientos o con todas esas acciones que inician en un pensamiento? Un ejemplo de un pensamiento, un ejemplo de acciones que inician en el pensamiento. El esposo llega tarde y le dice, oye, mi amor, estoy en una junta, voy a llegar más tarde. Y la esposa ya, quizá, yo declaro que aquí no, pero algunas esposas empiezan, ¿y de veras están en la junta? Empieza en el pensamiento, ¿y de veras están en la junta? ¿Qué tanto se va a tardar? Luego ya tardó 2 horas. No, y es que es viernes, es que por eso llega tarde, es que quién sabe a dónde se irá con sus amigos, es que quién sabe, y cuando llega, ¿a dónde te fuiste? Ahí ya el pensamiento llevó a muchas otras cosas, a muchas emociones, porque la esposa ya se sintió mal, ya sintió que no le dijo a dónde se iba, sintió que se iba con los amigos, etcétera, etcétera. Y cuando llega, hace algo la esposa, le dice, lo confronta, lo enfrenta, lo que sea. Un pensamiento empezó, luego hubo un sentimiento y luego hubo una acción. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Recordar que quien manda es el Espíritu. Lo que realmente somos es Espíritu. A veces nos vemos en el espejo y nos enseñan desde pequeños, este eres tú, pero no somos eso. Ese es el reflejo de nuestro cuerpo, pues, el que nos mueve, el que nos lleva. El Espíritu también se mueve. El Espíritu es más grande quizá que el cuerpo que está aquí. Y el Espíritu también hace cosas. El Espíritu debiera controlar el alma. Del Espíritu sale la fe, por ejemplo, para manifestar las cosas, para alcanzar las promesas. Pero en el alma están las emociones. En el alma está lo que pensamos, lo que sentimos y la voluntad de lo que hacemos. Hay gente que dice, ay, es que ¿cómo tienes voluntad? Te pones a dieta y no la rompes. Eso está en el alma, la voluntad está en el alma. El alma bien instruida o renovada le ayuda al espíritu. Pero el alma que no está renovada, al que le ayuda es al cuerpo. Porque el alma no renovada o el que no tiene esa voluntad puede estar a dieta, pero muchas veces, me ha pasado, empiezas una dieta a las 7 de la mañana, todavía a las 12 la estás siguiendo, pero a las 6 se te presentó una dona y te la comiste. O los tacos y te los comiste.
ahí el alma le está ayudando al cuerpo. Porque el alma tiene que, siempre agarra un partido. Y lo que debemos hacer para renovar nuestra mente es que agarre el partido del espíritu. Y nosotros controlamos nuestros pensamientos. ¿Qué significa? Es que a veces dicen, es que no puedo dejar de pensar en esto. Sí puedes. Sí se puede. Solo tienes que saber que se puede. ¿Cómo se hace? Bueno, hay muchas maneras, hay muchas herramientas de acuerdo a la psicología, pero una de ellas es que pienses en otra cosa. En que te distraigas. ¿Cómo? Pregúntate algo. ¿Qué desayunaste hoy en la mañana? Y con eso tu pensamiento no puede estar en dos lugares. A lo mejor estás pensando, híjole, la preocupación de que cómo le voy a hacer para pagar esto y cómo le voy a hacer para pagar aquello. Pero sustituyes este pensamiento por otro. Idealmente sustituirlo por la palabra de Dios, porque por eso estamos aquí, para renovarlo en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No te preocupes por nada. Si tú estás preocupado, te vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, no te preocupes por nada. Trae todas tus necesidades, todo lo que tú necesites, tráelo en oración a Dios. Y Él te va a responder de acuerdo a las riquezas de su gloria. ¿Qué significa? Pues que con todo lo que eres. O sea, no tendríamos por qué preocuparnos absolutamente por nada. ¿Cómo hacemos esto? Aquí viene, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, bueno, vamos a empezar a leer, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Esto lo podemos poner de muchas maneras. Pero por ejemplo, si hay una persona que en el trabajo no te cae nada bien, porque hace, por lo que tú quieras, porque te hizo una mala pasada, en lugar de pensar en esa mala pasada, aquí en la palabra nos dice que pensemos en alguna virtud de esa persona. Te voy a decir por qué, porque si tú sigues pensando en esa mala pasada, sigues enojado y a lo mejor estás con ganas de cobrarte las cosas. Es inherente al ser humano, a la carne, que nos queramos cobrar las cosas. Pero si tú piensas en lo amable, en lo puro, en algo bueno que tenga esa persona, dice, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabar, en eso tienes que pensar. Entonces, si esa persona, pues es que sí me la hizo, pero vamos a pensar en lo bueno, vamos a hacerle caso a Filipenses 4:8. Y entonces yo me doy cuenta que es una persona, no sé, amable. Es que llega y saluda a todo el mundo y llega, y si le pedimos algo, pues lo hace con gusto. Entonces pensemos en eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sabe, y por eso nos está diciendo, que los pensamientos no pueden estar en dos lugares. El pensamiento está en un solo lugar. Entonces, pensemos en lo bueno. Porque eso bueno nos va a llevar a hablar bueno y a actuar bueno. Entonces, ahí de nuevo, Josué dice que todo nos va a salir bien. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer esto? Porque no es algo de todos los días. No es como que estemos esculcando a las personas para ver qué buena cosa puedo yo encontrar en ella. No es algo que hagamos siempre, pero si nos acordamos de eso cuando tengamos enfrente a esa persona que nos ha hecho algo, dice, esto es lo que nos va a ayudar a renovar este pensamiento. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Otra de las formas para quitar o controlar nuestros pensamientos y hacer que no controlen nuestros pensamientos a nuestras acciones, sino nosotros al pensamiento y luego a las palabras y luego a las acciones, es meditar en la ley de Jehová, de día y de noche. De día y de noche. ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo lo podemos comparar? En el cuerpo es mucho más visible, porque es
lo que vemos, sí, visible. En el cuerpo hay comida sana y comida no tan sana. Están los taquis y las donas y está la ensalada. ¿Qué es lo que nutre al cuerpo? La ensalada. ¿Qué es lo que no le nutre al cuerpo y que al contrario le hace daño? Pero como los venden tan rico, no los comemos. Pero hace daño, todo el azúcar hace daño. Incluso ayer estaba viendo un documental acerca del azúcar, cómo causa incluso neurosis. Personas que padecen de neurosis dejan el azúcar y se acaba la neurosis. Se acaban los gritos, se acaban la ira, se acaba eso. Es un estudio bien especificado. Si uno, oye, a lo mejor convendría a lo mejor quitar esa parte de nuestra dieta y ser más sanos en esa parte que es parte del alma. Entonces, en el cuerpo nosotros decimos, ok, si yo como comida saludable, pues voy a tener un mejor cuerpo y una mejor salud en el cuerpo. Pero el alimento para la mente son los pensamientos. Cada uno de nuestros pensamientos es alimento. Entonces, por eso Filipenses nos dice, piensa en todo lo bueno, porque todo lo bueno viene en la palabra de Dios. Porque si tú sacas algo bueno de alguien, estás buscando tener pensamientos buenos, pensamientos positivos. ¿Cuál sería la comida chatarra para la mente? Todo aquello que vende, todo aquello, así como las donas que saben ricas, el pensamiento siempre busca la noticia. ¿Cuál es la palabra? El morbo. Ay, el accidente y todos van pasando bien despacito para ver. Ay, ¿qué pasó? ¿Y quién más está ahí? Es morbo, pues. Y eso es comida chatarra para nuestra mente. Porque le estamos metiendo cosas. ¿Qué otra cosa es comida chatarra? El hablar mal de algo. Por ejemplo, esa persona a lo mejor dijo un chisme, pero es amable. Y si el pensamiento se va hacia el chisme, entonces estamos mal alimentando nuestra mente. Y en el espíritu, el alimento para el espíritu, para hacer nada más la relación, obviamente es la palabra de Dios. El espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el alimento. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no solamente de pan vive el hombre, de pan hablando del pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces esto es alimento. Lo que estamos haciendo ahorita es alimentar nuestro espíritu. Sería muy bueno que alimentáramos nuestro espíritu, como dice la palabra, de día y de noche. De día y de noche, que estuviéramos meditando, de día y de noche. Porque si el cuerpo, que es menos importante, lo alimentamos 3 veces al día, o a veces hasta 5, porque dicen los nutriólogos que hasta 5 veces, ¿no? Una comida pequeña, luego un tentempié, otra comida pequeña, tentempié, otra comida. 5 veces el cuerpo, ahora el espíritu, que es mucho más grande, el espíritu que debiera ser mucho más fuerte. Entonces sí, por eso nuestro Dios nos dice, es que es de día y de noche, de día y de noche. ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente lo ideal sería, ok, estoy alineado en el espíritu y estoy comiendo lo saludable para mí en el espíritu. ¿Qué es lo que no, el alimento chatarra, por ejemplo, para el espíritu? Todo aquello que no glorifica a nuestro Dios. Porque muy dentro de nosotros sabemos que hay un Dios. No podemos negar la existencia de un Dios. Entonces, cuando no se glorifica, ¿en qué sentido? Es que vas a decirle estas palabras a la luna. Es que cuando sea noche de no sé qué día. Es que cuando... Todo eso es comida chatarra para el espíritu. Entonces, es la palabra de Dios la que es el alimento para el espíritu. Idealmente es que los tres estén en armonía, que estemos comiendo bien para el cuerpo, que estemos pensando bien para nuestra mente y estemos con la palabra de Dios para nuestro espíritu. Pero
de nuevo te voy a decir, no se puede meditar en la palabra de Dios y al mismo tiempo estar angustiado, porque una de las dos no es la que estás pensando en una sola nada más. Entonces, esforzar, ahí está el esfuerzo, en que si yo de todas maneras estoy viendo el recibo de la luz de 10,000 pesos aquí, me tengo que esforzar por saber que la palabra de Dios dice, no te preocupes por nada. Sí, pero es que sí me preocupo. Ah, bueno, esfuérzate por aquel pensamiento, lo controlas tú y entonces lo llevas a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos deben de estar alineados a la palabra de Dios. Y dice, Proverbios 18:21, se los decía hace rato, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El arma más poderosa que tenemos son nuestras palabras, pero las palabras empiezan en el pensamiento. Hay gente que dice, ay, es que no conectes lo que dices con lo que piensas, pero ya lo pensaste antes. Esas personas que hablan y hablan y hablan, o que a veces parece que lo que dicen no lo pensaron, sí lo pensaron, pero lo pensaron antes. Esas personas que dicen, es que no tiene filtro, dice las cosas así como van. Es algo que ya habían pensado de alguien. Ay, es que tú eres así. Y les avientan cosas así como que bien fuertes, porque no hay prudencia. Ese es otro asunto, que también nuestro Dios nos dice debemos ser prudentes. Pero ellos eso ya lo pensaron con anticipación. A una persona nueva que no conocen no le pueden decir nada, porque no es algo, porque no lo habían pensado. Entonces, ¿cómo es que se construye? Se construye primero con pensamientos y estos van a llevar a las palabras. Las casas, los muros, los puentes se construyen con ladrillos, no con bombas. ¿Qué significa? Que nuestras palabras pueden ser para bien o pueden ser para mal. Pueden ser muy edificantes para alguien y pueden ser muy destructivas para otra persona. Y dice, por ejemplo, una palabra mal dicha, que le digan a un niño, no sirves en la escuela, las matemáticas no te entran, es que el inglés y lo demás. En algún momento, esas son como bombas que se van dejando. En algún momento van a explotar. Cuando lo necesite el niño. Cuando el niño esté en un examen de inglés, pero es que mi mamá dijo, esos son procesos inconscientes. Pero si escucháramos al inconsciente, escucharíamos que el inconsciente le dice al niño, oye, aunque te sepas la respuesta, tu mamá dice, o tu papá dice, o quien te haya dicho, dice que el inglés no te entra. Así que borramos la respuesta. Y entonces el niño ya no sabe contestar. Todo eso es en fracción de segundos. Pero esa es la traducción de lo que pasa. Ahí es donde explota esa bomba que se fue sembrada cuando le dijeron no sirves para el inglés, por ejemplo. Contrario es esa parte donde al niño se le dice, oye, qué bueno eres para esto. Y de ahí, de ese pensamiento, él va a tomar eso que necesita para hacer las cosas bien. En su inconsciente, si lo escucháramos, escucharíamos, oye, tu mamá dice que eres bueno para esto. Y saldrán las habilidades para eso. Entonces, es importante más que utilizar las palabras de manera correcta, porque es un arma poderosa, para bien o para mal. Para construir, es mejor construir que destruir. Entonces, ¿qué tan? Ahora vamos a la segunda parte, que son las palabras. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El arma, de nuevo, más poderosa que tenemos es el habla, la palabra. Porque la palabra tiene poder, porque la palabra dice la palabra, que va y cumple aquello para lo que es enviada. Es decir,
La palabra sale como un ente, cumple a lo que se envía y regresa. Y luego dice Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y la condición es, una, lo tienes que hablar, pero luego dice, y que no dude en su corazón. De nuevo aquí es en la mente. Que no dudes en la mente. ¿Cómo hacemos que no dudemos en la mente? Habiéndolo pensado 1, 2, 3, 4, 20 veces. Habiendo meditado acerca de las cosas y tener esa convicción en el corazón. Y entonces dice, sino que cree que lo que él está diciendo será hecho, entonces lo que diga le será hecho. Ahí se aplica esa palabra justamente. Y entonces lo confirmamos con 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Dice Deuteronomio 15:9. Dice, guárdate de tener en tu corazón un pensamiento perverso. Así de importante. Dice nuestro Dios, no tengas, o sea, ten cuidado de que en tu corazón haya pensamientos perversos. Y que no pienses, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y que mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y esto se traduce como la parte donde si sabes hacer el bien y no lo haces, nos cuenta como pecado, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar de que nuestro corazón no tenga pensamientos perversos. Y dice, hay personas que dicen, es que ya no pienses en eso. No se puede. El pensamiento está con una y otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, vemos uno negativo y nos vamos a lo positivo. Nos vamos a lo que dice la palabra de eso. Oye, pero es que la situación económica está difícil. Ajá, ¿qué dice Dios acerca de eso? Pues Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no atrae y no añade tristeza con ella. Es Proverbios 10:22. Y de nuevo, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias, nosotros no sabemos cuántas, pero las que sean necesarias para que en tu mente y en tu corazón haga un clic y diga, es cierto, es cierto. Y entonces cuando tú dices, es cierto, se empiezan a manifestar las riquezas. Pero primero es el es cierto. Cuando tienes esa convicción es cuando tú ya creíste y ya no dudaste. Ahí es cuando ya no dudamos y ahí es cuando llegan todas las bendiciones que tienen que llegar. Entonces, dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí dice Santiago 4:7. Ya vamos a cerrar ahora sí. Santiago 4:7 dice, sométete pues a Dios. Es decir, busca su palabra y métete a su palabra. Y dice, y resiste al diablo. Y solamente vamos a recordar que resistir no es hacerse bolita y a ver cuántos golpes nos da el diablo. Resistir es pararse e ir en contra, es oponerse, es tú vienes para acá pero yo voy para allá. Y entonces, ¿con qué contradecimos? ¿Con qué nos oponemos? ¿Con qué resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué resistimos ese mal pensamiento que llega? Con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa después? El diablo huye. Pero tenemos que resistirlo. Porque si llega el diablo con la mentira de es que no te va a alcanzar esta quincena porque está más larga. Si tú no lo resistes en ese momento, no se va a ir. Y el pensamiento va a estar ahí, y te va a llevar a preocupaciones. Acuérdate que las emociones son primero y luego te va a llevar a acciones. ¿Cuáles son esas acciones? No, pues voy a pedir prestado.
No, pues voy a otra acción que no tiene que ver con la gente, no puedes dormir. Eso ya es una acción. La preocupación que está adentro ya se ve afuera porque ya no dormiste. Y ya anduviste cansado al día siguiente, y ya anduviste irritable el día siguiente, y ya, porque no lo resististe cuando llegó. Entonces, si nos sometemos a Dios, le creemos a Dios y resistimos todo aquello que no viene de Dios, entonces el diablo va a huir de nosotros. Y entonces, finalmente podremos decir, bueno, aquí está este recibo, pero dice la palabra de Dios que Él es el que me añade las riquezas, que bienes y riquezas hay en la casa del justo, que Él es el que me sostiene con su mano derecha, que Él es el que me da todo aquello que yo necesito, y esto lo necesito. Entonces, dice también que no me debo de preocupar por nada, que no me preocupo entonces. Cuando yo llego a esa certeza, entonces lo que yo necesito se manifiesta. ¿Y cómo se manifiestan eso, lo que necesitamos, se manifiesta? De una u de otra manera, no podemos nosotros decirle a Dios cómo. Es simplemente saber que es Él. Decía la vez pasada, no quiero ser yo tropiezo de la fe de alguien. Estaba hablando acerca de los aires acondicionados de la nueva iglesia, no sé si lo recuerdan, lo digo aquí de manera pública. Y dije, yo no quiero ser tropiezo de la fe de esa persona. He admirado mucho a esa persona, es el pastor de verdad, porque tiene una fe enorme. ¿Y qué pasó? Efectivamente, antes del término de esa semana, él ya tenía los aires. Eso es fe, pues, ¿no? Y esa fe es justamente, oye, yo tengo esto, ¿cómo? ¿Quién sabe? Yo solamente confío en que es Dios el que va a traer todo lo que necesito, ¿no? Eso es fe. Dice la palabra que nosotros vivimos por fe. Entonces sí, gracias a Dios yo no fui estorbo para esa fe, ¿no? Por eso lo dije, no quiero ser estorbo para esa fe. A mí me parecía algo grande, él tiene una fe mayor. Entonces, y de su fe aprendo también. Su fe me sirve porque entonces yo digo, ok, podemos manifestar así, ¿no? Y eso nos va ayudando. Por eso es importante convivir, congregarnos, esa es la palabra. Por eso es importante congregarnos, porque es donde entendemos y donde vemos, entonces sí vivimos por fe. Y ahí es donde los testimonios vienen, y este es parte de un testimonio. Dice la palabra en Isaías, con esto vamos a cerrar. Dice Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz. No tienes falta de paz, tienes que llegar aquí. Esta es la completa paz en la que nuestro Dios nos va a guardar. Pero dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, nuestro Dios, persevera. Y perseverar significa, no es que lo piensas ahorita, no es que, híjole, me apretó la cartera y Dios mío, ahora sí. O como el meme que dice, Señor, otra vez yo, que una vez de vez en cuando, sino que perseveramos en el pensamiento a nuestro Señor. Y entonces dice, porque en ti ha confiado. Porque cuando entonces perseveramos en el pensamiento, empezamos a creer lo que Dios tiene para nosotros y confiamos en Él, y entonces vivimos en completa paz. ¿Bien? Vamos a ponernos de pie para cerrar. Mi Dios, te damos muchas gracias porque el día de hoy hemos comprendido en nuestro corazón, en nuestra mente, lo importante que es el pensar tu palabra, el meditar tu palabra, el día y noche tener tu palabra en nuestro pensamiento para poder comprobar cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nuestra vida. Mi Dios, hoy nos damos cuenta que nuestros pensamientos nos llevan a cambiar nuestras emociones, y que nuestras emociones nos llevan a cambiar nuestro comportamiento, nuestras acciones. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que tú nos guías en todo pensamiento, a toda verdad, a toda justicia, que tú nos guías en tu palabra, y que tu palabra puede ser
nuestro pensamiento y nuestro deleite. Declaro que tu palabra es nuestro deleite en este lugar. De día y de noche nos deleitamos en ti, en tu palabra, mi Dios. Hoy declaramos que nuestra mente es renovada, nuestras emociones, nuestra alma es renovada y todas nuestras acciones son renovadas. Y cada día, Espíritu Santo, tú nos guías para parecernos cada día más a ti y poder ser un reflejo de ti. Espíritu Santo, Padre Jesucristo, muchas gracias. Declaramos tu paz completa y que nuestro pensamiento persevera en ti, Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra son solamente para ti, Dios. Amén. Pues con esto nos despedimos acá y los esperamos el próximo domingo con la hora por confirmar, pero creo que esta es una buena hora. ¿Cómo lo paga ahí? Gracias.